Lectura del Conflicto de los Siglos, capítulo 10, Progresos de la Reforma. A su regreso a Wartburg, terminó Lutero su traducción del Nuevo Testamento y no tardó el Evangelio en ser ofrecido al pueblo de Alemania en su propia lengua. Esta versión fue recibida con agrado de todos los amigos de la verdad, pero fue vilmente desechada por los que preferían dejarse guiar por las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Se alarmaron los sacerdotes al pensar que el vulgo iba a poder discutir con ellos los preceptos de la palabra de Dios y descubrir su propia ignorancia. Sus argumentos humanos carecían de poder frente a la espada del Espíritu. Roma puso en juego toda su autoridad para impedir la circulación de las Santas Escrituras, pero los decretos, los anatemas y el mismo tormento eran inútiles. Cuanto más se condenaba y prohibía la Biblia, mayor era el afán del pueblo por conocer lo que ella enseñaba. Todos los que sabían leer deseaban con ansias estudiar la palabra de Dios por sí mismos. La llevaban consigo, la leían y la releían, y no se quedaban satisfechos antes de saber grandes trozos de ellas de memoria. Viendo la buena voluntad que fue acogido el Nuevo Testamento, Lutero dio comienzo a la traducción del Antiguo y la fue publicado por partes conforme la iba terminando. Sus escritos tenían aceptación en la ciudad y en las aldeas. Lo que Lutero y sus amigos escribían, otros se encargaban de esparcirlo por todas partes. Los monjes que habían reconocido el carácter ilegítimo de las obligaciones monacales y deseaban cambiar su vida de indolencia por una de actividad, pero se sentían muy incapaces de proclamar por sí mismos la palabra de Dios, cruzaban las provincias vendiendo los escritos de Lutero y sus colegas, y al poco tiempo Alemania pululaba con estos intrépidos colportores. Estos escritos eran estudiados con profundo interés por ricos y pobres, por letrados e ignorantes. De noche, los maestros de las escuelas rurales los leían en voz alta a pequeños grupos que se reunían junto al fuego. Cada esfuerzo que se hacía en este sentido convencía a algunas almas de la verdad, y ella a su vez, habiendo recibido la palabra con alegría, la comunicaban a otros. Así se cumplían las palabras inspiradas: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los sencillos. Salmo 119, 130. El estudio de las Sagradas Escrituras producía un cambio notable en la mente y en los corazones del pueblo. El dominio papal les había impuesto un yugo férreo que los mantenía en la ignorancia y la degradación. Con escrúpulos supersticiosos observaban las formas, pero era muy pequeña la parte que la mente y el corazón tomaban en los servicios. La predicación de Lutero, al exponer las sencillas verdades de la palabra de Dios y la palabra misma, al ser puesta en manos del pueblo, despertaron sus facultades aletargadas y no solo purificaban y ennoblecían la naturaleza espiritual, sino que daban nuevas fuerzas y vigor a la inteligencia. Se podía ver a personas de todas las clases sociales defender, con la Biblia en la mano, las doctrinas de la Reforma. Los papistas, que habían abandonado el estudio de las Sagradas Escrituras a los sacerdotes y a los monjes, les pidieron que viniesen en su auxilio a refutar las nuevas enseñanzas. Sin embargo, ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios, monjes y sacerdotes fueron completamente derrotados por aquellos a quienes habían llamado herejes e indoctos. Desgraciadamente, decía un escritor católico, Lutero ha convencido a sus correligionarios de que su fe debe fundamentarse solamente en la Santa Escritura. Las multitudes se congregaban para escuchar a gente de poca ilustración, defender la verdad y hasta discutir acerca de ella con teólogos instruidos y elocuentes. La vergonzosa ignorancia de estos grandes maestros se descubría cuando sus argumentos eran refutadas por las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios. Los obreros, los soldados y hasta los niños estaban más familiarizados con las enseñanzas de la Biblia que los sacerdotes y sabios doctores. El contraste entre los discípulos del Evangelio y los que sostenían las supersticiones papistas no eran menos notable entre los estudiantes que entre las masas populares. En oposición a los antiguos campeones de la jerarquía que habían descuidado el estudio de los idiomas y de la literatura, surgían jóvenes de mente privilegiada, muchos de los cuales se consagraban al estudio de las Escrituras y se familiarizaban con los tesoros de la literatura antigua. Dotados de rápida percepción, de almas elevadas y de corazones intrépidos,
Pronto llegaron a alcanzar estos jóvenes tanta competencia que durante mucho tiempo nadie se atrevía a hacerles frente. De manera que en los concursos públicos en que estos jóvenes campeones de la Reforma se encontraban con doctores papistas, los atacaban con tanta facilidad y confianza que los hacían vacilar y los exponían al desprecio de todos. Cuando el clero se dio cuenta de que iba menguando el número de los congregantes, invocó la ayuda de los magistrados y por todos los medios a su alcance procuró atraer nuevamente a sus oyentes. Pero el pueblo había hallado en las nuevas enseñanzas algo que satisfacía las necesidades de su alma y se apartaba de aquellos que por tanto tiempo le habían alimentado con las cáscaras vacías de los ritos supersticiosos y de las tradiciones humanas. Cuando la persecución ardía contra los predicadores de la verdad, ponían éstos en práctica la palabra de Cristo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Mateo 10:23. La luz penetraba en todas partes. Los fugitivos hallaban en algún lugar puertas hospitalarias que les eran abiertas y morando allí predicaban a Cristo, a veces en la iglesia, o si se les negaba ese privilegio, en casas particulares o al aire libre. Cualquier sitio en que hallasen un oyente se convertía en un templo. La verdad proclamada con tanta energía y fidelidad se extendía con irresistible poder. En vano se mancomunaban las autoridades civiles y eclesiásticas para detener el avance de la herejía. Inútilmente recurrían a la cárcel, al tormento, al fuego y la espada. Millares de creyentes sellaban su fe con su sangre, pero la obra seguía adelante. La persecución no servía sino para difundir la verdad, y el fanatismo que Satanás intentaba unir a ella no logró sino resaltar aún más el contraste entre la obra diabólica y la de Dios.